Si nosotros no hacemos que nuestra voz cuente, estamos dejando que otra persona elija por nosotros. Cuando nosotros estamos votando, le estamos diciendo al resto de la comunidad qué es lo que nosotros queremos para nuestro país. Y creo que es sumamente importante votar. Y dado el peso de los Estados Unidos en el mundo, también lo que yo diga impacta no solamente a este país, sino al resto del mundo. Él es Joaquín Chafardet. Los venezolanos lo conocen. Él es abogado, es internacionalista, fue secretario general de la DICIP y una de sus especialidades, justamente la que ejerce actualmente en especial, tiene que ver con el conteo de las encuestas, las posibilidades de que tienen unos u otros candidatos de ganar, inclusive en una forma de elección tan diferente a la nuestra como es las elecciones en Estados Unidos. Que casi, ¿no? La que puede decir quién puede ganar es una bruja. Y si no, que se lo pregunten a Hillary Clinton, que tenía 3 millones de votos más que Trump, pero el presidente legal del país no lo escogieron los votantes directamente, sino los colegios electorales. Porque en Estados Unidos no es que el 3 de noviembre va a haber una elección, sino que va a haber 51 elecciones por separado, 51. Pero que nos lo explique Chafardet. Adelante, Chafardet, y gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, mira, ese es un sistema que ciertamente a uno le cuesta entenderlo, ¿no? Y aquí, al resto del mundo que utiliza un voto directo, un voto que cada ciudadano es un voto, sí. Uno le sorprende que el país bandera de la democracia a nivel mundial es los Estados Unidos. Es una democracia que funciona, es un país con unas instituciones muy sólidas, y uno se sorprende de que el voto directo de los ciudadanos no tenga ningún valor. Y eso tiene un orígenes históricos, y parece que hay diferencias entre los historiadores, cuál fue la verdadera idea que hubo detrás de la creación de los colegios electorales. Uno fue inicialmente porque no llevan cómo elegir al presidente. Entonces, unos hablaron de que fuera el Congreso, otros que fueran los gobernadores, otros hablaron de que fuera unas comisiones que nombrar el Congreso para elegir al presidente, etc. Entonces no hubo acuerdo. Y por otra parte también pesó como un elemento importante la diferencia, la desproporción que entre las 13 colonias que se dividían en 3 regiones distintas, la Nueva Inglaterra, el sur, y las colonias intermedias que estaban en el medio entre esas dos, porque las colonias del norte, particularmente las que eran Nueva York, Massachusetts, Connecticut, etc., tenían una mayoría aplastante de población. Las otras eran áreas que estaban todavía muy despobladas. Entonces, de la argumentación de los representantes de esos en la Convención Constituyente, que fue creo que en 1780, decían que había que equilibrar el voto, porque si no todos los gobernadores, todos los presidentes iban a ser siempre de Nueva York o de Massachusetts, es decir, de las colonias que están en la parte en Nueva Inglaterra, ¿no? Bueno, eso es un elemento. Y después hay otro elemento que influyó también, porque dentro de medio de las discusiones se planteó que estos colegios electorales representaran proporcionalmente a la población. Entonces se presentaba un problema con las colonias del sur, a donde prevalecía el esclavismo, y los esclavos no podían votar. Entonces se llegó a un acuerdo que llaman el acuerdo de las 3/5 partes, mediante el cual los esclavos que habían en el sur se contarían como las 3/5 partes de un hombre, para calcular la población
Ujú. de esos estados. Pero finalmente, hoy en día, eso ha sobrevivido esa institución hasta el día de hoy, que es una elección es el cuerpo que hace una elección de segundo grado. Por ejemplo, en Venezuela no hubo elecciones de segundo grado durante muchos años en distintas épocas de nuestra súper accidentada historia republicana, y la última vez que en Venezuela hubo elecciones de segundo grado fue con la elección del presidente Medina Angarita, que fue elegido por el Congreso, que lo elegía en segundo grado. Es decir, la elección de segundo grado es porque no lo elige directamente el pueblo, no lo elige directamente la mayoría de los ciudadanos, y eso pues pasa todavía hoy en los Estados Unidos. Eso justificó exactamente a los civiles apoyar el golpe militar de 1900. Sí, bueno, es que eso fue, la Constitución del 47 es la que pone el voto, la que incluye en la Constitución el voto universal, directo y secreto de todos los ciudadanos. Sí, porque además hay que explicar que este no es un solo país, sino que es un federalismo lo que hay. Inclusive, las leyes no son, muchas de ellas, uniformes en todo eso que se llama, que no tiene nombre, por cierto, este país, porque se llama Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ok? No es que se llama Venezuela o Colombia. De América, Estados Unidos de América. Estados Unidos de América. Y para ellos América parece ser que solamente es América del Norte. Porque desde el Río Grande para abajo no existe Centroamérica, sino existe no existe Centroamérica, pero lo que pasa es que ellos han llamado a su país, a esta tierra se llamaron, sí, okay, tradicionalmente América. Okay, lo cierto es... Mientras que nosotros no usamos esa expresión para nada. Ahora, lo que te quiero decir es que el federalismo, yo creo que yo soy un ardiente partidario del federalismo. ¿Verdad? En el federalismo, ¿qué pasa? De que yo recuerdo haber leído en los años 60, cuando estaba en la universidad, un libro que me regaló un gran amigo, que se llamaba Las 50 Américas. Las 50 Américas es los 50 estados de los Estados Unidos. Más Washington, que lo utiliza, que en las elecciones, ¿no?, lo consideran como si fuera un estado adicional. Sí, como si fuera un estado y tiene 3 votos electorales. Sí. Pero fíjate, ahora, olvidémonos de historia, sino... Sí, lo que te quiero decir es que cada uno de estos estados tiene una cultura propia, tiene un origen histórico diferente, inclusive las dietas, lo que comen, son distintos, son verdaderamente como si fueran países, ¿verdad? Y hay unas leyes federales que abarcan ciertas materias, ¿no? Y los delitos se convierten en federales cuando tú cometes un delito y pasas de un estado a otro, entonces ya no son las leyes locales que te van a juzgar, sino las federales, etc. Pero lo importante es ir al hecho de qué son los colegios electorales. Ok. Pero espérate un instante. Es una elección indirecta, como la que había en Venezuela hasta 1947. ¿Okay? Una elección de segundo grado. Eso no quiere decir que sea importantísimo el voto de cada uno de nosotros. Pero por otro lado, ¿qué es eso del colegio electoral, que en definitiva es quien va a decidir cuál va a ser el presidente? Porque el colegio electoral es una institución que está formada de la siguiente manera. En el Congreso de los Estados Unidos está formado por 435 diputados a la Cámara de Representantes, 100 senadores, eso te da 535, y el Distrito de Columbia, que tiene 3 votos electorales. Eso suma 538 votos electorales. Y para salir electo de esos votos, es decir, cada estado tiene unos votos, el que gana un estado, los votos son para él, ¿verdad? Y eso suma 538. La mitad de 538 son 269. Y para ganar se necesita más 1. Entonces es 270 votos. El candidato que obtenga 270 votos por los estados que gana, ese es el candidato que es el presidente de la República. Y hay unos estados que se llaman pendulares y otros que no son pendulares. ¿Qué significa eso? Bueno, pendulares, o también le dicen swing states pendulares, y hay otra terminología que los llama battleground state, que dice estados campos de batalla. ¿Por qué?
porque las elecciones ahí son muy reñidas, ¿verdad? Es lo mismo, se refiere a lo mismo, pero porque las elecciones son muy reñidas. Y hay estados que tradicionalmente son pendulares, como dices tú, para utilizar una expresión española, son pendulares. Pero en cada elección hay estados que pasan de ser, vamos a decir, bien sean demócratas o bien sean republicanos, por la situación de ese estado particular, ya vamos a referir varios casos, pasa a ser un estado pendular o un battleground state. Sí, porque si fuera una elección tradicional como la nuestra... esa es una denominación que no tiene ninguna implicación legal. Pero vamos a aclarar una cosa. Vamos a aclarar una cosa. Si aquí las elecciones fueran como las nuestras, siempre ganarían los candidatos demócratas, porque los estados con mayor número de población, sí, que suelen ser más liberales, todas las áreas urbanas en general. Son las áreas urbanas, mientras que los más tradicionales son, como sucede en todas partes del mundo, ¿no?, los estados que tienen mayor número de campesinos, que fundamentalmente son campesinos, porque los campesinos evidentemente son más tradicionales por el tipo de trabajo que tienen, porque dependen justamente de, ¿cómo se llama?, del estado del tiempo, de las estaciones, de este tipo de cosas, que los hacen pues más sujetos a las tradiciones. Esta forma de votar le garantiza al pueblo norteamericano, ¿ok?, que no siempre van a ganar los demócratas, en este caso, que es como más cambiante todo, hay más posibilidades. Ok, ¿cuáles son esos estados pendulares? Es decir, de los cuales los candidatos van más a esos más, porque esos son los que pueden definir exactamente quién es el ganador, como le sucedió a Trump en las elecciones pasadas. Él es el ganador y no Hillary Clinton. Déjame explicarte. Vamos a volver al tema inicial, al principio de esto. Esa definición de pendulares o campos de batalla no tiene ninguna implicación. Esa es una definición puramente política, sí, de contenido político más que otra cosa. Quiere decir que en esos estados, primero, por ejemplo, en este momento, estados que toda la vida habían sido republicanos, por ejemplo. Georgia pasó a ser un estado pendular o un campo de batalla, porque da la casualidad que en este momento encabeza las encuestas ahí el candidato demócrata, cosa que no había pasado en los últimos 50 años que Georgia, un demócrata, estuviese adelante en un proceso electoral, por un margen pequeño, pero está allí. Entonces, tenemos ese caso, tenemos el caso de Georgia, eventualmente Texas también está hoy en día como pendular, que siempre ha sido un estado que Trump ganó por 9% de ventaja en las elecciones pasadas. Ahorita Trump está ganando en Texas por 1 punto algo, 2%. Ese se considera estados que entran entonces dentro de esa categoría. En cada una de las elecciones. En este momento, los principales estados, los estados pendulares o campos de hecho, básicamente los más importantes, ¿verdad?, son Wisconsin, Pennsylvania, Nevada, Minnesota, Arizona, Carolina del Norte, Georgia y Texas y Maine. Esos son los estados pendulares y que son importantes porque, por ejemplo, los estados que son sólidamente o casi sólidamente republicanos suman 125 votos electorales únicamente. Los estados que son sólidamente demócratas suman 212 votos electorales. ¿No? Pero, sí, 212. Y en este momento los estados pendulares suman 82 votos electorales. Esa es más o menos la situación. O sea que el candidato demócrata que tiene asegurado 212 votos de los estados demócratas, porque los estados demócratas tienen los estados más importantes.
Es decir, más importante, bueno, vamos a decir, Con mayor más población. más poblado, mayor con población. mayor número de votantes. Ajá. Y con mayor número, porque es que, fíjate, por ejemplo, es interesante que sepas cómo es, porque nos cambiamos el tema de repente, cómo se están constituidos esos colegios electorales. Esos colegios electorales, sí, vamos a poner, California tiene 2 senadores y 53 diputados, porque tiene 53 distritos electorales y tiene casi 60 millones de habitantes. Entonces, California, el que tiene más, tiene 55, que son sus 2 senadores y los 53 diputados. 55. Ellos tienen 55 electores que eligen, que nombran los partidos en el proceso electoral, de manera que cuando una persona vota en California, no está votando directamente por Trump o por Biden, sino que está votando por los representantes del Partido Demócrata o del Partido Republicano en el estado de California, los representantes de ellos, los que constituirían el colegio electoral si alguno de los 2 partidos gana, del partido que gane esa elección en ese estado. Ese es como funciona la cosa. Y es un sistema que hoy en día es muy criticado porque además hay estados que están subrepresentados en cuanto a su población y otros que están sobrerepresentados. Por ejemplo, si tú dices, North Dakota tiene 3 votos electorales y su población, cada voto electoral, teóricamente, vamos a decir, representa a 180,000 habitantes. Pero cada voto electoral de California representa a 750,000 habitantes. Me explico. Un poco lo que pasó en Venezuela también en las elecciones del 2015, cuando hicieron del 2015 no, del 2000, la elección anterior a la del 2015, creo que fue en el 2010, ¿no? Que hicieron los distritos electorales eso, e hicieron lo que aquí en Estados Unidos se llaman gerrymandering. En esos colegios electorales, vamos a suponer, todos los que participan llegan porque lo más probable es que en California, por ejemplo, ganen los demócratas, porque siempre han ganado y por forma de pensar de ellos. No han ganado siempre, ¿no? Los demócratas vienen ganando en California. Porque tradicionalmente, no compliquemos más esto, que ya está demasiado complicado. Toda esa gente que va a representar a California, porque en California ganó Trump o ganó Biden, esos X cantidad que van a estar en ese colegio electoral, ¿ok? Todos van a votar por el partido que tuvo la mayoría en ese estado. O cada uno de ellos ahora es independiente. Creo que entonces no me expliqué bien anteriormente. Esos representantes, el Partido Demócrata nombra a sus 55 representantes. Todos, no hay un solo republicano. Y el Partido Republicano nombra a sus 55 representantes. Cuando elige, si gana Donald Trump, si gana el Partido Republicano, esos son 55 votos que son para Donald Trump. Ok. O viceversa. O sea, todos los representantes de ese colegio electoral son del partido que ganó. Del partido. Que tiene la mayoría. Por eso es que decíamos al principio que son ganó 51 elecciones separadas. Sí. ¿Me explico? Ok. Entonces, pero ellos tienen la obligación de votar para elegir al presidente por el partido que ganó. El partido que lo propuso. Bueno, fíjate, ese es un tema que ahorita ha estado en discusión en varios estados, porque eso no depende de una legislación federal. Cada estado tiene sus propias leyes. Hay estados donde está obligado a votar por el partido que lo postuló. Hay estados en los cuales no había una obligación legal y hubo algunos casos de gente que se volteó, vamos a llamarlo así, y hoy en día la tendencia es a comprometer a las personas que te nombraron ahí para que votes por el partido que te nombró. Si no, no aceptes la nominación. Ok. Una vez entonces que ya se hizo la votación, tanto la votación por correo
como la votación en días anteriores al 3 de noviembre, como la votación del 3 de noviembre, ¿no? Que puede conocerse el ganador, cosa que no creemos que suceda, el mismo 3 de noviembre, o puede suceder que no se sepa porque están llegando más votos, que no se sepa sino días después. Siempre ha pasado eso. Ajá, ¿cuándo es que se decide? Okay, se cierra la votación, este es el número, y entonces en cada uno de estos 51 colegios electorales, en cada uno de ellos ya se sabe cuál es el partido que se apodera de ese colegio electoral. Sí, mira, una vez que yo vivo en Texas, por ejemplo, Ajá. una vez que se producen las elecciones en Texas, cerraron ya y contaron los votos por correo, contaron los votos adelantados, contaron los votos en persona también, que se hacen adelantados, y contaron los votos que voten mañana. Ajá, ok. Ok, contaron esos votos y ganó en Texas Donald Trump. ¿No? Bueno, los 38 miembros del Colegio Electoral de Texas, que es el más grande después de California, tiene 38 miembros, esos 38 miembros votan por, es decir, votan por Trump. Y así. Pero ¿cuándo votan? ¿Cuánto tiempo después de las elecciones? El mismo día cuando se dan los resultados electorales. Los resultados electorales los nombran pues, automáticamente. Ok. Y es perfecto. Ahora vamos con las encuestas. Si eso es tan complicado, ¿por qué se sabe que en unos estados gana Trump, en otros estados está ganando Biden? ¿Cómo es que se sabe eso? ¿Cómo se sabe? Claro, porque hacen encuestas. Porque no solamente es la gente que va a votar el 3 de noviembre. Hay 90 millones de personas que ya han votado antes del 3 de noviembre. Y después podemos hablar porque de eso hay una discusión política muy grande y una inquietud muy grande en distintos sectores del país. Bueno, pero háblame de las encuestas. Entonces, las encuestas, mira, en Estados Unidos por lo menos, calculo yo así por encima, podría darte un número, pero no que lo hubiera buscado, te lo doy, pues es muy fácil buscarlo. Hay por lo menos 70, 80 en compañías que hacen encuestas por todo el país, y hay unas que operan a nivel nacional, como el caso, por ejemplo. Pero ¿cómo son esas encuestas? Te pregunté. ¿Cómo son? Sí. ¿Cómo las hacen? ¿Cómo saben que yo voy a votar por Donald Trump, por ejemplo, o por Biden? ¿Cómo lo saben? Las encuestas las hacen llamando a la persona, oyendo o entrevistándola personalmente, ¿no? Ya me te preguntan, ¿usted qué opina? Estos candidatos, ¿cuál de estos candidatos le gusta a usted? A mí me gusta fulano y tal. ¿Y por qué te gusta? ¿Por qué no te gusta él? Esa es la encuesta. Estamos haciendo esto horas antes, ¿ok? De que supuestamente se pueda saber esta noche, cosa que no se va a poder saber porque todo está como muy reñido, ¿ok? ¿Quién es el ganador? Vamos a aclarar eso. Entonces, en este momento, ¿cuáles son los resultados que dan la mayoría de las encuestas? Sobre todo las encuestas serias, las que no están parcializadas políticamente. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, mira, aquí hay distintas organizaciones, incluyendo la prensa misma. Por ejemplo, CNN tiene un subcentro de recepción y análisis de las encuestas, porque CNN no... Joaquín. Ya va. Porque CNN... Espérate, Joaquín, no me importa un comino. Ajá. Lo que diga CNN, primero, ni tampoco la Fox. Te pregunté solamente que hasta horas antes de que comenzara oficialmente la votación definitiva directa, ¿qué dicen las encuestadoras? ¿Qué creen las encuestadoras más serias en número de votos personales? ¿Qué quieres tú decir? ¿Es en número de quién gana en cada estado? Sí. Bueno, mira, hasta ahora las encuestas y las proyecciones que hacen
coinciden prácticamente todas, porque fíjate, te quiero aclarar. ¿En qué coinciden prácticamente todas? No para nos que entiendas algo. No, es que me enrollas, es que me estás enrollando. Bueno, pero déjame, pero es que me estás enrollando porque no me dejas de explicarte. No me dejas de explicarte. Napoleón, mira, Napoleón, oye, hay varias organizaciones, ¿verdad?, en Estados Unidos, por lo menos hay 3 grandes organizaciones que publican y analizan todas las encuestas, todas, que hacen otro, ellos no hacen encuestas, ¿verdad? Una se llama 270 to Win, 538, el otro se llama Real Clear Politics, son las más conocidas, pero a su vez, que es lo que te estaba tratando de decir, la prensa, el New York Times, el Washington Post, el CNN, las estaciones de televisión, a su vez, publican las encuestas y hacen su propio análisis de las encuestas, ¿no? De manera que uno tiene que, hay tantos análisis, y lo interesante de esto, Napoleón, es que tú ves que todo lo que publican todas esas organizaciones coinciden unas con otras, yo te diría que el 95% de las veces, 95, 98%, todas coinciden más o menos en los términos medios, porque están trabajando con los mismos números, en definitiva, porque no son ellos los que hacen los números. ¿En qué coinciden? Ajá. Entonces, hasta este momento, hasta lo que va hasta ahora en las encuestas, están disponibles las encuestas de ayer y encuestas que se terminaron hoy y que las acaban de publicar, por cierto, hace unas horas, ¿no? Hay una ventaja evidente de Joe Biden sobre el presidente Trump. Una ventaja hasta ahora notoria, evidente. Exactamente, entonces, igual que en las elecciones en que ganó Trump. Que todo el mundo daba por ganadora a Hillary Clinton. Todo el mundo, inclusive Donald Trump. Ajá. Son situaciones completamente diferentes. Tengo un gráfico ahí, que creo que te lo envié, que dice qué pasaría si los resultados de las encuestas de hoy tuvieran el mismo margen de error que tuvieron las encuestas del año 2016. Es un elemento de análisis que lo publicó precisamente el New York Times, y no sé si, yo creo que te lo mandé, lo deberías tener por allá a la mano, yo tengo un segundo correo que te mandé, está ahí. Entonces, y aún en esos casos, porque ¿qué pasa? Lo que sucede en esos casos, en los casos de la encuesta, es que, por ejemplo, en el 2016, Chafardé, no me importa. Solamente ¿cómo? te pregunto que no me interesa lo que diga el New York Times. Lo que quiero es que me digas tu trabajo, de ti. En la bueno, pero es que uno se alimenta mira, uno se alimenta de toda esa información. Entonces, información, lo que no quiere decir que no es mía la información. Ya lo sé que no es tuya. Bueno, de acuerdo con eso, si el margen de error fuese el mismo del 2016, de todas maneras, Joe Biden estaría ganando. ¿Por qué? Porque hay un porqué. Entonces, en el 2016, por ejemplo, te voy a dar algunos números. Mira, en el 2016, Hillary Clinton tenía a estas alturas en Michigan 4 puntos por encima de Donald Trump, ¿verdad? En este momento, en Michigan, Joe Biden tiene 8 puntos sobre Donald Trump. Entonces, eso es en Michigan. Perdón, óyeme, pero permítame hablar. Entonces, si aquella vez 4 puntos y Donald Trump rebajó esos 4 puntos, pues las encuestas estaban mal hechas. Si ahora, para rebajar esos 4 puntos, necesitas no 4 puntos, sino necesitas 8. Entonces, eso es lo que hace la diferencia en estas elecciones con las del 2016. Y no se pueden utilizar los mismos criterios en estas elecciones que las del 2016, porque las diferencias son abismales. En todos los estados que le dieron esa victoria al presidente Trump, que fueron por cantidades muy pequeñas, en todos esos estados hoy día Biden está ganando por amplio margen. Pero eso no es lo que dice la mayoría de los periódicos, que están muy... Yo no sé cuáles periódicos lees tú. Yo leo todos los periódicos, yo oigo todas las estaciones de televisión
y leo las encuestas todos los días tempranito en la mañana voy y veo qué es lo que está pasando. No, eso olvídate de eso. Es en todos esos estados, Biden le está ganando a Trump, ¿verdad? Que mañana, esta noche puede caer un relámpago, una cosa, y puede pasar una cosa, en política puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Pero hasta ahora no es lo que está pasando. No es lo que está pasando. O sea que hasta horas antes del inicio de las votaciones del 3 de noviembre, tú dices que según el análisis de los resultados de las principales encuestadoras, ¿ok?, está ganando Biden. Sí, señor, absolutamente. Una ventaja amplia, además. Más amplia que la que tenía Hillary Clinton. Bueno, fíjate, vamos a poner, te voy a explicar, porque esto no se trata de que si uno simpatiza con uno o con el otro, no se trata de eso, se trata de una cuestión estadística. Mira, a esta fecha, Hillary Clinton le estaba ganando, por ejemplo, en la votación nacional, le estaba ganando a Donald Trump por 2.1%. ¿No? En este momento, Biden le está ganando a Trump. La cifra más baja es 8% y la más alta es 12%. Que oscila entre 8 y 12% la ventaja. Es una situación completamente distinta. 8% de diferencia, 8% de diferencia significa en número de votos aproximadamente, Hillary Clinton fueron 3 millones con un 2%, o sea que 1,5 millones por cada punto por ciento, serían, imagínate tú, serían 12 millones de ventaja. Ok, pero como eso no decide quién va a ganar, ¿qué pasa en los estados? Eso no decide. Entonces vamos a los estado por estado a ver a dónde, sobre todo en los que llaman los pendulares o campos de batalla, quién está ganando en esos estados. ¿Quién está ganando? Bueno, lo está ganando casi todos, menos Iowa, Texas y Iowa y Idaho. Los está ganando todos los demás, son 12. Los está ganando, los otros 9 los está ganando el Biden. ¿Eso cómo se traduce? ¿Cómo se traduce? Sí, eso se traduce. Votos electorales. Ajá. No. En votos electorales le da a Biden como 351 votos electorales. ¿Qué ventaja tiene en los colegios electorales en este momento Trump y qué ventaja tiene Biden en este momento, horas antes del inicio de las elecciones del 3 de noviembre? Bueno, mira, los últimos que yo he visto hoy, a Donald Trump le dan, no llega a 200 votos electorales y Biden tiene 300 y tantos votos electorales. No lo tengo a mano, pero no pensaba que íbamos a hablar de esa parte, porque... Pero esa parte es la más importante, porque los colegios electorales son los que deciden quién va a ser el presidente. Por eso te pregunto. Sí. Bueno, mira, hay por lo menos 12 análisis de distintas organizaciones en los cuales en todas las alternativas gana Biden. Porque Donald Trump, para poder ganar, según dicen los expertos en la materia, que saben más que yo y más que tú y yo, dice que Trump, la única manera que puede entrar en la pelea es ganando Florida, ¿no? Y si no gana Florida, está muerto. O si no gana Texas, está muerto. ¿No? Tiene que ganar esos 2 estados, ¿no? No para ganar, sino para abrirse un camino, una posibilidad de ganar. La situación de Biden es más ventajosa. Primero porque Biden parte teniendo 212 votos y lo que necesita sacar de adicionales para los 270 son 48 votos. 212, 58 votos, lo que necesita. No es nada. 58 votos. Está peleando en Georgia, necesita 200 votos de los colegios. Está ganando en Pennsylvania, está ganando en Wisconsin, está ganando en Nevada, está ganando en New Hampshire, está ganando en Michigan, está ganando en Arizona y está ganando en Carolina del Norte. Entonces,
Y entonces, ¿cómo Ahí se explica? le sobran votos. Perdona que te insista tanto, pero como está tan reñida y dividida también esta vez la oposición venezolana en el exterior, ¿ok? No sé cómo estará en Venezuela. Yo supongo que en Venezuela, con los problemas que tiene la gente cotidiano, no va a estar pensando en quién va a ganar aquí. Pero bueno, si no debe estar pensando, seguro, bueno, ¿qué pasa con la electricidad? ¿Qué pasa con la gasolina? ¿Qué pasa que no tengo para comer mañana ni darle a mis hijos, etcétera? Ok. Tú dices que según el análisis de todas estas encuestas, Biden tiene la mayor posibilidad de ganar porque tiene hasta ahora mayor número de representantes en los diferentes colegios electorales, según los colegios electorales. ¿Y cómo está, por ejemplo, la posibilidad de trampa? Porque Trump anunció que los demócratas iban a hacer trampa, pero por otro lado, estoy leyendo que un juez federal rechazó el esfuerzo del Partido Republicano para invalidar 127,000 sí, votos en Houston de tendencia demócrata. Y un juez federal decidió el juez. rechazó. Ya. ¿Lo rechazó qué? Porque es que lo rechazó, aquí lo había rechazado antier, lo rechazó la Corte Suprema de Texas, y entonces los republicanos acudieron a un juez federal ayer que iba a decidir hoy. Yo no he visto qué decidió el juez, pero por lo que me está diciendo... No, yo tampoco lo he visto, yo estoy leyendo la noticia que salió. Exacto, bueno, estás leyendo la noticia. No, fueron 127,000 votos que los republicanos... Mira, la situación que se plantea aquí, yo no tengo por qué meter mi cuchara en la política americana, porque yo no soy votante aquí, no soy ciudadano americano. Pero es que las elecciones de cualquier presidente en los Estados Unidos interesan a casi todo el mundo completo, ¿no? Por la importancia que tiene Estados Unidos como nación en el concierto internacional. Pero hoy he estado viendo en la televisión mucha preocupación porque hay un esfuerzo sostenido para que primero, que el correo no está, el servicio de correo, cuyo presupuesto fue alterado recientemente, no tiene cómo entregar los votos. Entonces, una gente está pidiendo que esos votos los anulen a todos. Y ahí mira, la situación, mira, para Napoleón, para que tengas una idea. Aquí en el estado de Texas, votó X cantidad de personas en las elecciones del 2016. Los que efectivamente votaron, todos, la suma de votos que se produjeron en Texas, tanto para la Hillary como para Donald Trump, ¿verdad? Entonces, eso fue una cantidad, no tengo el número exacto en la cabeza, pero en este momento, en votos adelantados y votos por correo, ha superado como en 100,000 votos, 150,000 votos, los votos totales de emitidos en el 2016. Y faltan los votos que se van a emitir mañana. Entonces, ahí el presidente Trump viene hablando de que el proceso electoral está manipulado desde hace 6, 7 meses. Viene denunciando eso. No sé cuál será la manipulación, ni cómo, porque realmente uno de los detalles del proceso interno de las elecciones, aquí uno tiene un conocimiento más o menos serio, pero no conoce uno los detalles internos de cómo se puede producir un fraude, es decir, cómo se podría producir un fraude. ¿No? Aquí en Estados Unidos, que yo sepa, por lo menos en una elección presidencial nunca se ha hablado de un fraude. Y ningún presidente que haya aspirado a la reelección lo he oído decir que le van a hacer fraude, ¿no? Y yo no creo que esa sea la idea del presidente Trump, porque si él tiene confianza en que va a ganar, el hombre está en una campaña permanente, como todos los candidatos, pues, pero una campaña muy intensa en estos últimos días, y yo no creo que hasta en una campaña tan intensa pensando que es que le van a hacer una trampa. Yo no creo eso. O a lo mejor pensando, como él es realmente un showman,
y además es un luchador, quiere hasta el último momento asegurarse que no es que va a ganar, sino que va a arrasar. Te lo digo porque también salió la noticia de que un profesor de no sé qué universidad ahora, y que de las 6 últimas elecciones en las cuales él participó, ¿no? Acertó 5 de las 6, y eso ha salido en toda la prensa, tanto norteamericana como europea. Pues él dice que no es que Trump va a ganar, sino que va a arrasar. ¿Qué dices tú a eso? ¿Y cómo se entiende entonces Pero, con lo fíjate, que acabas de decir? mira, yo no sé, yo he oído hablar del Señor y los nombres por aquí y por allá. Lo que yo no sé es cómo, porque mira, en este mundo y en cualquier actividad hay mucha gente audaz. Y dice, yo tengo un modelo matemático, pero no, yo no necesito tener un modelo matemático, yo con ver las encuestas en cualquier país, uno se da cuenta, cualquier persona se da cuenta de cuál es la tendencia, mínimo. Que de 5 la pegó 4, coño machete que la pegaste. Pero eso no existe, yo que sepa, modelo matemático que te diga quién es el que va a ganar, ¿verdad? Porque son tantos factores que no dependen de los números únicamente, de otras cosas, a menos que sea adivino, diga, oye, el tipo le da mañana, el tipo le va a dar, oye, una diarrea intensa y no va a poder ir al meeting y va a quedar mal y se va a perder los votos. Oye, eso no se lo puede decir ningún modelo matemático. Entonces, yo no creo en esos modelos mágicos y fantásticos, porque se imagina que todo el mundo lo tuviera, ¿no? O no fuera el único, al menos que sea una especie de Einstein de las ciencias electorales, ¿no? No creo eso, de verdad que no lo creo. Ahora, estoy leyendo, por ejemplo, la prensa. Esto es ABC. Trump recorta la ventaja de Biden en encuesta. ¿Me lo puedo leer? Sí, cómo no. Trump recorta la ventaja de Biden en las encuestas a 6.9 puntos a un día de las elecciones. ¿En qué encuesta es? ¿Qué encuesta es? ¿No dice el nombre de la encuesta? Sí, tengo que abrir ahora la noticia. Es la primera vez que la distancia baja de 7 puntos, primera vez desde el 30 de septiembre. A 24 horas de la apertura de los centros de votación para las elecciones de Estados Unidos, Donald Trump sigue recortando poco a poco la ventaja en las encuestas que le saca a Joe Biden. El actual presidente de Estados Unidos se sitúa ahora a 6.9 del candidato demócrata, siendo la primera vez desde el pasado 30 de septiembre en que la distancia entre ambos se reduce a menos de 7 puntos según la media de sondeos que recoge el portal Real Clear Politics. En concreto, Biden cuenta con... Eso te puedo asegurar que no está en ese portal. Yo lo acabo de revisar ahorita antes de tenerlo contigo. Eso no existe. Pero supón tú que él bajó a 6 puntos, por ejemplo. Bueno, 6 puntos, chicos, son 8 millones de votos. 6 puntos. 8 millones de votos, por lo menos. Por lo menos. En concreto, Biden cuenta con un 51% de intención de voto frente a un 44.1% de Trump, de acuerdo con esa fuente. Para elaborar esta medida se toman desde encuestas que ponen al exvicepresidente de Barack Obama hasta 10 y 11 puntos por delante, que son las encuestas de la NBC, de Wall Street Journal y la de The Economist, respectivamente, hasta otras que rebajan la brecha a tan solo 3 o 4 puntos, como Rasmussen Report y The Hill. En las últimas semanas, Biden había llegado a tener una diferencia media sobre Trump de 10.3. Fue el 11 de octubre cuando se colocaron a 52.1% y el 41.8%. Desde entonces, el presidente ha ido arañando décima hasta los 6.9 que lo separan ahora. Dice que las encuestas en los estados clave, con todo, y aunque esta medida general sirva de toma de temperatura para las elecciones, lo realmente decisivo será el resultado de los principales swing states, es decir, lo que estamos llamando los estados, ¿cómo se llama? Pendulares.
Con todo, los estados que ninguno de los dos candidatos tiene asegurados de antemano y que pueden caer de uno u otro lado. Esto es porque según cómo funciona el sistema electoral de Estados Unidos, la elección del presidente no se hace de una forma directa, sino indirecta. Bueno, ya hablamos sobre eso. Sí, bueno, mira, esa es una opinión de la prensa española, que tiene tanto derecho a opinar como opinan con una propiedad increíble sobre lo que pasa aquí. Igual que yo estoy en un chat en el que el único que está en los Estados Unidos soy yo. Y tú oyes que los tipos te hablan con una propiedad. No es que lo leí en la prensa. ¿En qué periódico lo leíste? En el Nacional. Pues si me dices que lo viste en Fox News, ¿verdad? Está bien. O en ABC, o lo viste en el New York Times, o en el New Yorker, para hablar de periódicos de los dos lados, bueno, no de un solo lado. Entiendo que tú entiendas. Pero es una y en Venezuela, chicos, se ha despertado porque es que yo la única explicación que le veo a este fanatismo venezolano alrededor de Biden y de Trump. Pero espérate un momentico, yo no hablo ni de fanatismo ni de eso. Aquí este artículo de ABC menciona exactamente de dónde sale, ¿no?, ese titular, de la prensa de aquí, ¿okay?, de las revistas políticas de aquí y de la prensa inglesa. Y de prensa tan importante y tan prestigiosa como, por ejemplo, The Economist. No, The Economist no dice eso, te lo puedo asegurar. Ahí lo dice, pero sí. Te lo puedo, después que termine el programa, te voy a mandar los resultados de The Economist. Hecho por la revista The Economist, no dice eso. En ninguna parte, querido amigo, en ninguna parte. Entonces, para ti, no pierde Biden. Bueno, yo no sé si pierde o no pierde, ¿verdad? Porque eso es arriesgado decirlo. Lo que sí te estoy diciendo es, primero, que lo del 6% no es cierto. Segundo, que lo que dice ahí, tú me dices que eso lo dice The Economist, eso no lo dice The Economist. Te lo puedo asegurar. Porque, mira, lo que a mí no me gusta realmente es caer en lo que se llama el wishful thinking. Aquí, que en Venezuela le decimos de una manera un poquito más vulgar que esa, ¿no? Es montarse cráneo la gente y creer que lo que tú piensas es lo que va a suceder, ¿verdad? Sino que yo creo que hay que andar con lo que es sobre la realidad y que ver las encuestas, buscarlas y verlas. Yo te mandé ahí unos cuadros que los podemos ver uno por uno, que son los cuadros de eso, ¿verdad?, con las encuestas abajo, las últimas encuestas, que unas son del día de hoy, inclusive terminadas el día de hoy. Bueno, bien interesante. Y te insistí tanto y te presioné tanto porque como está la situación de algunos venezolanos que supongo que se irán al psiquiatra o la familia la mandará al psiquiatra, ¿no? Si pierde su candidato, ¿no? Que de paso se está hablando también que hay temor, ¿no?, de violencia a raíz de los resultados que pueda ganar uno o ganar otro. E inclusive en Washington ya hay negocios cerrados y las vidrieras tapadas con maderas y demás, porque aseguran, según esta noticia, que hay una gran inseguridad sobre lo que la violencia que pueda generar estas elecciones que son inauditas. Estas cosas suceden. Tú llevas muchos más años que yo aquí. Bueno, fíjate. Que esta es la primera vez que eso sucede. Esta es la primera vez que aquí nunca ha sucedido. Yo he presenciado aquí varias elecciones. Ahí me tocó una elección de Nixon viviendo aquí en Estados Unidos. Me tocó una elección de Carter. Me tocó las dos elecciones de Obama. Y me tocó la elección de Reagan también. Y eso nunca ha pasado aquí, de que haya un temor que el día de las elecciones pueda haber. Lo que está pasando, Napoleón, yo no quisiera caer en estos temas, lo que está pasando es que hay una amenaza, ¿verdad?, de desconocer los votos que fueron hechos por correo y los votos adelantados. Y ya lo vimos aquí en Texas, una cosa que ha sido criticada por los mismos republicanos, la gente seria republicana, criticando de cómo es posible que pretendan
arrebatarle el voto a 127.000 personas, ¿no? Pero parece que la operación viene más allá. Inclusive uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Kavanaugh, que fue elegido ahora propuesto por el presidente Trump, dijo que bueno, que efectivamente eso de que los votos no se contaran todos el mismo día podía conducir a fraude. Aquí nunca se han contado todos los votos, nunca se ha podido contar todos los votos en un mismo día, por razones geográficas, por razones de distinta índole y por números también, ¿no? Y aquí ha habido en este proceso electoral una cantidad de maniobras y de cosas. Por ejemplo, aquí en Texas, hubo en Georgia, más que todo, por ejemplo, en Georgia, la gente podía ir y depositar sus votos en un buzón, ¿no? Entonces, normalmente habían 16 buzones, como que eran. Eliminaron 15 y dejaron uno solo, para que la gente no pudiera votar. ¿Pero qué ganan con que la gente no pueda votar? Para que se hicieran colas interminables y tenía que pasar 10, 12 horas en una cola para poder votar. Pero imagínate que en Venezuela, imagínate que en Venezuela te eliminaran todos los centros de votación que hay en el municipio de Chacao y te pongan uno solo. ¿Qué pasa? Y más en este momento del coronavirus. Más en este momento del coronavirus. Exacto, mira, son tantas cosas que hay que pasar y que uno no está acostumbrado. Yo no sé qué es lo que va a pasar en definitiva en este país, ¿verdad? No sé qué es lo que va a pasar. Uno no sabe. Espero que no pase nada, porque sería lamentable que una elección presidencial gane quien gane. En los Estados Unidos, pues yo este país, chico, lo quiero, pero yo tengo más familia aquí en los Estados Unidos que en Venezuela. Bueno, Joaquín, de verdad que muchas gracias por haber aceptado esta invitación en un tema que de verdad, quiero decirte, me desagrada muchísimo porque siento que está dividiendo mucho más de lo que ya está a buena parte de la oposición venezolana, que ha roto amistades, que inclusive hay peleas familiares y uno dice, bueno, pero como si no tuviéramos suficientes problemas en Venezuela, que aparentemente están buscando un Simón Bolívar en el extranjero, ¿no? Sí, sí. Y ese tipo de cosas. Y tú dices, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? A mí me parece absurdo, porque en primer lugar, los venezolanos, el partido de los venezolanos, por lo menos los que estamos afuera de Venezuela, ¿verdad? Es Venezuela. Mi partido es Venezuela. Mi partido no es ni el Partido Demócrata ni el Partido Republicano. Y nosotros tenemos que preservar el apoyo bipartidista que hasta ahora se ha hecho. Un apoyo que, por cierto, los más fanáticos del presidente Trump han desvirtuado, que los demócratas son compinches de Maduro y son panas de Maduro. Y resulta que no. Este ha sido un proceso bipartidista, el apoyo de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, que empezó en el año 2014, con una ley a la cual la dirigencia política venezolana de opositora se opuso vino a Washington a reunirse al Departamento de Estado, a pedirle al Departamento de Estado que no se aprobara la ley, o que cuando llegaron ya la habían aprobado en el Congreso, no tenía el ejecútese del presidente Obama, que el presidente Obama no le pusiera el ejecútese. Y eso está grabado ahí, una interpelación en el Congreso de la señora Roberta Jacobson, que era en ese momento la subsecretaria para el hemisferio occidental, que son las Américas. Y después, Napoleón, cuando tú ves las declaraciones de Ramón Guillermo Veledo, de todos los dirigentes de la MUD, dando el grito en el cielo cuando se aplicaron las primeras sanciones, pidiendo que eso no era posible, y si iban a sancionar a un venezolano, tenía que haber pruebas y traer pruebas suficientes para decir que le van a sancionar. Bueno, eso es la realidad. Yo te puedo mandar a ti, tengo como 46 páginas de declaraciones de Ramón Guillermo Aveledo, de Torrealba, bueno, de toda la gente que estaba en la MUD en ese momento, del equipo directivo de la MUD en ese momento, a contra de las sanciones, y eran las sanciones a los violadores de derechos humanos, nada más,
a los violadores abiertos del 14, cuando hubo más de 100 muertos, de estudiantes muertos. Entonces, eso ha provocado todo eso. Y a mí me parece absurdo. El venezolano aquí lo que tiene que hacer es preservar el respaldo de los dos partidos políticos. No sabe quién va a ganar las elecciones. No sé. Oye, se han desatado una campaña de insultos y de cosas contra este señor, contra Biden, que a mí me parece que no tiene sentido eso. Es decir, ¿cuál es el objeto de eso? Es decir, ¿cuántos venezolanos votan aquí en los Estados Unidos? Bueno, deben haber unos cuantos miles, no sé, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. ¿No? Pero me parece insólito, negativo para el país, negativo para los venezolanos, ponerse a atacar a los dos candidatos a cualquiera de ellos, ¿no? de esa forma. Cuando lo que hay, repito, que buscar el apoyo de los dos partidos políticos. Apoyo que quedó de manifiesto cuando vino Guaidó, que se paró todo el Congreso. Demócratas y republicanos aplaudidos. ¿No? Bueno, así es. Pero lamentablemente la gente sí mucha gente que está enfurecida. Bueno, gracias. Y que creen que una victoria de Biden puede acabar con Venezuela, es el fin del mundo, es la hecatombe. Yo no creo que eso es así. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín. Bueno. Y esto, vuelvo a repetir, es en base a las encuestas realizadas en los Estados Unidos y al estudio de ese resultado, el trabajo de Joaquín Chafardé. Gracias, Joaquín. Bueno, pues, hasta luego. Hasta luego.